Bienvenido a la introducción a los sensores fotoeléctricos. En esta primera sesión, estudiaremos algunos conocimientos técnicos básicos que son comunes a los distintos sensores fotoeléctricos. Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo sensor que responde a un cambio en la luz que incide sobre él. La detección fotoeléctrica requiere un emisor para generar luz y un receptor que ve la luz del emisor. El receptor y el emisor pueden ser dos componentes separados o colocarse dentro del mismo componente. Si se cambia la luz entre el emisor y el receptor enviará una señal electrónica a la salida y la señal de salida cambiará su estado. Cualquier variante de sensores tiene aspectos positivos y distintas áreas de oportunidad, debido a sus características intrínsecas y principios de funcionamiento. Por ejemplo, los sensores fotoeléctricos presentan desafíos con los siguientes aspectos. Luz ambiental, especialmente la luz solar. Reflexión del objeto o del entorno. Objetos fabricados con materiales transparentes. Los sensores fotoeléctricos están diseñados de acuerdo con 3 principios de detección para adaptarse a esto. Estos principios son: detección de haz, detección reflectante retro y detección reflectante difusa. A continuación, visualizaremos los distintos principios de detección, para posteriormente analizar sus fortalezas y debilidades, y cómo manejarlos. El principio de barrera tiene dos componentes activos: el emisor y el receptor. Estos se colocan uno frente al otro, y esto establece un haz de luz entre ellos. Un objeto se detecta cuando pasa entre el emisor y el receptor, y bloquea el haz de luz del emisor para que no llegue al receptor. La detección de haz de luz es el principio de detección más confiable, ya que detecta una interrupción directa del haz de luz emitido. El haz de luz no depende de la forma, superficie o color del objeto. El aspecto negativo de estos sensores es que requieren la instalación, alineación y el cableado de los dos componentes activos. La detección de barreras se discutirá en detalle en una sesión posterior. En el principio retroreflectivo, el emisor y el receptor están dentro de la misma carcasa. El sensor está configurado para que el haz de luz del emisor incida en un reflector, y este a su vez dirija el haz de luz de regreso al receptor. Un objeto es detectado cuando pasa entre el sensor y el reflector, interrumpiendo así el haz de luz entre el sensor y el reflector. La detección retroreflectante también es muy confiable ya que se interrumpe un haz de luz. En comparación con la detección de haz pasante, solo se debe instalar un componente activo con cable. El reflector pasivo no necesita un cable. El sensor y el reflector deben estar alineados para que el sensor funcione como se espera. La detección en modo retroreflectante se discutirá en detalle en una sesión posterior. En el principio de reflexión difusa, el emisor y el receptor suelen estar, aunque no siempre, dentro de la misma carcasa. El objeto se detecta cuando pasa frente al sensor, y la luz emitida por el sensor se refleja en la propia superficie del objeto. Esta luz reflejada es detectada por el receptor, y este cambia el estado de la salida. La detección por reflexión difusa es el método más fácil de aplicar, ya que el sensor solo necesita apuntar al objeto. Sin embargo, la capacidad de detectar un objetivo y el rango de detección de los sensores de reflexión difusa están influenciados por la luz ambiental, el color, la forma y el tipo de material del que está hecho el objeto. La detección del modo de reflexión difusa y sus subprincipios para adaptarse al objeto se discutirán en detalle en una sesión posterior. Aquí hay un resumen de los 3 métodos de detección para sensores fotoeléctricos. En el modo de barrera, se detecta un objeto cuando el objeto interrumpe el haz de luz establecido entre un emisor y un receptor separados. En el modo retroreflectante, se detecta un objeto cuando el objeto interrumpe el haz de luz entre el sensor y su reflector. En el modo de reflexión difusa,
Se detecta un objeto cuando la superficie del objeto refleja la luz del emisor de regreso al receptor. La siguiente sección explica algunos tipos de detección, que también se utilizan en los sensores fotoeléctricos, pero que funcionan de manera distinta a los que hemos analizado con anterioridad. Los tres tipos de modos de sensor, haz pasante, retroreflectante y difuso reflectante, se utilizan para detectar la presencia o alguna característica de un objeto o material. Se debe utilizar un principio de detección diferente si es necesario detectar una diferencia de color o un contraste de color. Un sensor de color como el PD12 puede detectar colores reales. El emisor consta de 3 LED, rojo, verde y azul, que enviarán luz hacia el objeto. El circuito de detección analiza la luz reflejada y la compara con una señal de referencia almacenada. El resultado de esta comparación genera un cambio en el estado de la salida. Los sensores de contraste se utilizan para detectar una marca de color, por ejemplo, en etiquetas. El sensor funciona en general como un sensor difuso estándar. La luz emitida suele ser luz blanca, y el detector está optimizado para distinguir entre varios matices de tonos grises, en una clasificación de escala de negro a blanco. Los sensores de color y contraste enfrentan un gran desafío por el rápido desarrollo de las cámaras industriales. En una configuración de sensor remoto, los elementos ópticos o sensores están colocados en una ubicación, mientras que los elementos para la alimentación del sistema, el amplificador de señal y la conmutación de carga de salida, están dentro de otro componente colocado en una ubicación distinta, generalmente un panel de control. Los sensores remotos son generalmente más pequeños, y por lo tanto, pueden adaptarse donde los sensores autónomos no pueden. Esta configuración proporciona características para el autodiagnóstico, lo que permite su uso en instalaciones que requieren un mayor nivel de confiabilidad, como puertas automáticas y ascensores. También la configuración remota es útil en un entorno extremo, donde se necesita un alto nivel de robustez, por ejemplo, dentro de un lavado de autos. También proporciona características para adaptarse a áreas explosivas con gases o polvo fino. Estas áreas se denominan áreas ATEX o EX. Los sensores fotoeléctricos en la configuración autónoma tienen el emisor, el receptor y la óptica, junto con todos los componentes electrónicos dentro de la misma carcasa. Solo requieren una fuente de alimentación para realizar una detección y proporcionar una salida. Los sensores de barrera siguen siendo dos componentes separados, donde, tanto el emisor como el receptor, llevan sus propios circuitos electrónicos para la alimentación, modulación, etc. El componente del receptor también contiene el módulo de salida. El sensor autónomo hace todo el trabajo, que incluye modulación, demodulación, amplificación, temporizador opcional y conmutación de salida. La configuración de sensor autónomo es la más utilizada, pero enfrenta retos en aquellas aplicaciones con demandas especiales de tamaño del sensor o robustez frente a requisitos ambientales extremos. La siguiente sección explica algunas de las condiciones que es necesario tomar en cuenta para seleccionar un sensor fotoeléctrico. Puede ser una tarea abrumadora seleccionar el sensor ideal para recomendar su uso en una aplicación, especialmente cuando existe una amplia cartera de productos como la de Carlo Gavazzi. Para hacerlo más fácil, hemos creado una herramienta para sensor fotoeléctrico que ayuda a desglosar algunos de los criterios para seleccionar un sensor para una aplicación determinada. Esta guía rápida está disponible en versión PDF. Puede descargar el archivo o imprimirlo. Y enseguida ahondaremos con una explicación interactiva de esta guía. Esta es una breve introducción sobre la utilización de la guía rápida para selección de sensores fotoeléctricos. Sensores de reflexión difusa, con luz roja visible. La distancia de detección de este sensor depende del color del objeto.
Es posible experimentar un cambio en el rango de detección al aplicar este sensor en objetos con diferentes colores. Tenga en cuenta que los materiales verdes tienen el rango de detección más bajo. Sensores de reflexión difusa con luz infrarroja invisible. No experimentará desafíos al cambiar la distancia de detección a objetos que tienen diferentes colores. Sin embargo, los objetos que están en blanco o tienen una superficie brillante pueden parecer invisibles para este sensor. Si el sensor se va a utilizar para detectar un objeto con una superficie en blanco o brillante, es necesario un sensor con filtro polarizado. Los sensores retroreflectantes con filtros polarizados utilizan luz roja visible y pueden ser útiles en este tipo de aplicaciones. Un sensor de barrera puede detectar casi cualquier objeto, pero está limitado por el tamaño del objeto que se puede detectar, ya que pueden tener complicaciones con objetos pequeños. Adicionalmente, el hecho de que necesite dos componentes activos para ser instalados puede limitar sus aplicaciones. Por otro lado, estos sensores también pueden tener un alcance muy largo, y es por eso que a menudo se utilizan en instalaciones públicas. Adicionalmente, la luz infrarroja evita distracciones de la atención y que los sensores sean vandalizados cuando se instalan en dichas áreas. Gracias por su atención a este video. Deseamos que la información sobre los sensores fotoeléctricos Carlo Gavazzi que fue presentada resulte útil e interesante. El equipo de Carlo Gavazzi México siempre está listo para cualquier pregunta que pueda tener sobre sensores, IO-Link y soporte en general. Puede encontrar toda la información necesaria de este y otros productos en nuestra página web, gavazzionline.com.